lo tienen, el estreno, para que no se lo pierdan. Pero lo que tampoco se pueden perder es quiénes tenemos que vacunarnos contra la influenza, qué vacunas necesitamos y cuáles son además los targets o los grupos de población que ya se están vacunando desde este lunes. Hoy vamos a hablar precisamente de eso con el doctor Carlos Estrada y esperemos pues que todos ustedes allá en casa evacúen todas sus dudas. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Y sí, la idea es que aprovechemos este espacio para hacerlo un poco más dinámico en el sentido de que la vacuna a veces a muchos les da miedo, les da ese temor de qué será lo que me están poniendo, será que sí me la tengo que poner. Exacto. En esta campaña que inició, cuáles son los pacientes que van primero, por decirlo así, quiénes van con prioridad. Y también, obviamente, entender un poco qué es una vacuna, porque para muchos tal vez la vacuna es algo como milagroso o es una inyección grande que nos van a poner. Entonces, tal vez explicar todos esos temas. Me encanta. Vamos primero. ¿Quién necesita la vacuna contra la influenza? Okay. Tenemos que tener claro que ahorita todo el mundo anda hablando de coronavirus, ¿verdad? Entonces, sí, es como lo que nos ha tenido en estos meses, pero es importante saber que un virus respiratorio como la influenza ya lo conocíamos, lo conocemos desde hace 10 años. Así es. Y precisamente ya tenemos formas de evitar o prevenir complicaciones. ¿Qué significa eso? Que podemos dar a un paciente que esté susceptible a esos famosos pacientes de riesgo que hemos hablado en coronavirus, que aplica casi que exactamente igual con influenza, darles esa prevención adicional. ¿Cómo se hace eso? Además de que esté con su tratamiento de base de sus enfermedades, darle una prevención como generándole más defensas contra un virus respiratorio que sería influenza. Y esas defensas las logramos con una vacuna. Las vacunas realmente son medicamentos que funcionan dándole al cuerpo la posibilidad de enfrentarse al enemigo, como por decirlo así, que conozcamos quién es el enemigo, ya me preparo, me entreno y puedo responder mejor si viniera oficialmente el enemigo a atacarme. Ok, eso quisiera que me explicaras. ¿Cómo funciona la vacuna? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Cuando uno coloca una vacuna, el concepto es que no colocamos exactamente la gripe o digamos, el virus como tal, sino que se coloca tal vez una parte o el mismo virus un poco debilitado para que el cuerpo lo conozca y nuestro sistema inmune, que es como un sistema de defensa, entienda cómo es, lo conozca y se prepare y genere lo que llamamos los anticuerpos. Los anticuerpos son como policías, es como que yo ya tengo un policía preparado que ya sabe que cuando venga ese ladrón lo vamos a atacar. Y eso nos permite que un paciente, por ejemplo, que yo vacuno hoy, cuando venga el pico de influenza, que eso va a ser alrededor de julio hacia octubre, esté preparado y no se complique. Que a veces cuando decimos complicar, ¿qué significa? Que si le da fiebre, digamos, una gripe, que no le dé una gripe tan fuerte, uno. Dos, que no termine en un hospital. Ve que ahora hemos hablado mucho del paciente con coronavirus que puede terminar hospitalizado. Bueno, en influenza está demostrado que la vacuna reduce esa posibilidad, que no tenga una neumonía severa por influenza y además que en pacientes que tengan cierto grado de riesgo, susceptibilidad, no se compliquen más allá de la gripe, o sea, que no tengan esos síntomas que podrían eventualmente darles falta de aire y lo que nos hemos, enfocado. Ok, vamos a ver, ¿cuáles son las dosis, verdad? Y precisamente lo que usted mencionaba, las presentaciones, ¿cómo es la vacuna que nos van a poner? Realmente, obviamente las presentaciones varían dependiendo de la marca. Esta es una marca que viene ya montada. Tal vez para muchos que han ido a colocarse en estas semanas, puede ser que sea como un vial, como un tarrito que se saca la jeringa. Sí. Algunos ya vienen montada como esta, que viene lista. Con la jeringa Cuando ya. Yo la saco, aquí lo voy a sacar. Esto obviamente está ya abierto. Ajá. Cuando yo la saco, ves que sale una jeringuita, que es una jeringa pequeña. Quiero que la vean en su casa. Comparado tal vez con el tamaño de mi mano, es una jeringa muy pequeña, sí, muy pequeña. Pequeñita. Déjale ahí un toque como para que la puedan ver, pero espérate bien. Porque los supers ahí están. Eso, genial. Ajá. Vean que es una jeringa muy pequeña, porque mucha gente tiene miedo. Voy a subirla para que vean la agujita. Dale. Ahí está. Exacto. ¿Ve la comparación en tamaño? Es una jeringa pequeñita, no es algo grande. Ahí y está. esa es la razón por la que se coloca en el brazo. Porque también el brazo, a veces me preguntan, doctor, yo soy una paciente muy delgadita, o sea, no tengo un brazo muy grueso, tengo aquí la piel. La ponen. Exactamente. Entonces, si uno ve una jeringa tan delgada, pues obviamente no es que va a entrar y va a llegar hasta el hueso, fondo, porque mucha gente piensa que tal vez se va a lesionar el hueso. Sí, me va a tocar, sí. Es importante que estas jeringas se tienen que manipular de una forma adecuada. Obviamente aquí estamos con esto que está, ya abierto, pero cuando se va a colocar se hace una limpieza de la zona y la persona que lo coloque la va, a utilizar con forma correcta. ¿La dosis es la misma para grandes y chicos? Hay un tema curioso que tengo que explicar, que es que en niños entre los 6 meses y los 8 años se tiene que hacer un refuerzo, o sea, no es la misma dosis. Okay. Es una excepción, usualmente se permite que sea como dentro del mes después de la primera dosis, pero fuera de eso, realmente en adultos es una dosis estándar. Hay otro tema que siempre preguntan y lo tengo que aclarar, que es que se habla que son vacunas de muchas valencias, o sea, que tienen varios factores de protección. ¿Qué significa eso?
se le llama cuadrivalente o tetravalente cuando tienen varios virus. O sea, no solo, en una sola inyección, lo ideal sería poder tener a todos los virus respiratorios que circulan. Eso sería lo ideal. Ojalá. Pero en influenza lo que se coloca es la cepa más importante, que fue la del 2009, que fue la de la pandemia del 2009, una cepa adicional que se ve más que todo en Asia, y virus influenza B, o sea, la influenza A y la influenza B. Entonces se meten 4, por decirlo así, 4 en el combo, para que aprovechemos en esa vacuna más protección contra otros virus que podrían ser adicional a la influenza, que estén ahí en el momento de la posible infección. Entonces, cuando vean la vacuna, no es que se coloca solo un virus, porque eso siempre lo preguntan. En las vacunas que están circulando y la que se está colocando, se coloca adicionalmente otros 3 más, otras variantes, por decirlo así, que curiosamente... Hago el ejemplo con el coronavirus, que es el que nos ha tenido con el dilema de que si va a haber una vacuna. Probablemente cuando sepamos bien las mutaciones y los cambios de ese virus, va a haber ciertas variantes que se van a colocar en esa vacuna. En esa misma para poderlo que tener integre más y tener todo ese protección. Correcto, y tener como bien, como abarcar todas las posibilidades. En el caso de la vacuna de influenza ya la conocemos bien y sabemos que entonces tiene todas esas posibilidades cubiertas, por decirlo así. Ahora, si yo me voy al EVAIS, ¿verdad? O al centro médico a ponerme la vacuna, ¿podría vacunarme de otra cosa? Por ejemplo, el otro día llegó una persona y le dijeron, el tétano ya se la puso, y dijo, no, hace rato. Ah, bueno, perfecto, de una vez. ¿No hay ningún problema? No hay problema en el sentido de que muchas personas también aprovechan ahora como para ponerse al día, por decirlo así, ¿verdad? Que esto, lamentablemente, muchas veces en escenarios como este, aprovechamos el esquema de vacunación y bueno, tal vez si hay alguna vacuna que está pendiente se puede colocar. Obviamente, dependerá mucho de la cantidad de vacunas, porque me ha pasado con pacientes que llegan y no es solo una más, sino que tienen más que todo niños que tenían, no sé... Un montón atrasadas. Exacto, entonces ahí sí hay que tener un poco de cuidado porque no va a ser la misma zona. Obviamente estamos colocando un medicamento y podría irritarse si colocamos todas en el mismo lugar. ¿Efectos secundarios, doctor? ¿Personas que no deban de vacunarse? Importante la pregunta porque parte de lo que creo que es radical y explicar en este tema es que mucha gente le tiene miedo a la vacuna. ¿Qué personas no deberían colocarse la vacuna? La más importante, porque sigue siendo un medicamento, es que usted haya tenido una reacción alérgica severa a la vacuna. ¿Qué significa eso? Que yo me la coloqué hace un año y terminé en un servicio de emergencias con falta de aire o me dio una gripe muy fuerte. Si reaccioné feo, digamos. Exactamente, una reacción fea. Eso contraindica el uso de la vacuna porque obviamente no sabemos si la próxima vez le va a pasar inclusive peor. Claro. Número 2, en algunos pacientes que están activos, ¿eso qué significa? Pacientes que están con cierto grado de resfrío, que andan con falta de aire, que tal vez tienen enfermedades como por ejemplo asma bronquial, que no está muy controlada, no es lo ideal porque esa vacuna puede aumentar los síntomas. Y eso hay que tener mucho cuidado porque tengo pacientes que se la colocan y más bien terminan en una crisis por habérsela colocado. Entonces son los grupos que tal vez hay que tener cuidado o riesgo. Y además explicar que en un paciente que por alguna razón tuvo alguna reacción que no se supo con la vacuna, especialmente reacciones neurológicas, también está contraindicado. Tengo que dar ese comercial porque la vacuna, para muchos que revisan sobre el tema, también da reacciones neurológicas que podrían ser inclusive debilidad en piernas. Eso se ha visto, se ha reportado. Si es una persona que tuvo una reacción como esa, también está contraindicado. Ahí entra en el grupo de reacciones severas a la vacuna. Una de las preguntas que siempre se ha generado alrededor en el momento que hay que ir a vacunarse es, si estoy resfriada, ¿me puedo o no poner la vacuna? La más importante de todas, no. La respuesta no se la debe colocar. ¿Por qué? Porque si está resfriado, precisamente podemos aumentar esa respuesta del cuerpo, ese fenómeno del resfrío y más bien agravar lo que estaba sucediendo, tal vez como un inicio de una gripe, más bien complicarlo con una reacción severa. Entonces no es el mejor momento, lo que se propone siempre es diferirla, o sea, no importa si no se la colocó ahorita, si es un paciente que debería colocársela, puede diferirse tal vez unas 4 semanas, o sea, un mes, y revalorar si es prudente colocarlo. Y siempre yo hago el comercial, coméntelo tal vez con su médico de cabecera, porque si un médico ya le conoce su historial y dice, bueno, mira, la vez pasada te la pusiste, te fue mal, o estás resfriado, mejor te vigilamos, no lo hagan solos, porque esto es un medicamento, o sea, las vacunas son medicamentos, eso hay que recordarlo. No es solo que me lo pongo como si fuera un parche y listo, no, son medicamentos, pueden tener reacciones adversas, como comentamos, y también tienen beneficios que son por mucho lo que más nos interesa que sepamos, son beneficios importantísimos, pero hay que tener cuidado porque son medicamentos. Doctor, ahí detrás suyo hemos estado viendo cómo le colocan la vacuna, pero bueno, simulemos aquí. A ver, Verónica, vos que te gusta tanto... Y ya te vacunaste, ¿verdad? Para ver exactamente en qué parte del brazo... Adelante, Vero, bienvenida. ¿En qué parte del brazo hay que... Para explicarlo, digamos, en un brazo, y Vero me queda genial porque es un brazo delgado, porque mucha gente dice, si es un brazo grueso es más fácil. Entonces ve que está como con miedo, dice, no, me va a punzar el hueso. Exacto, lo realmente es importante, el brazo lo separamos en 2 partes. Este músculo de acá,
que es un músculo más grueso, que es como acolchado, se llama deltoides. Permítemelo, no te preocupes, Vero, está cerrada, no tiene aguja, ¿de acuerdo? No, está bien. Entonces, Póngase de una vez ¿Quiere que no se me ha pongo a vacunado. este lado para entonces, que se vea para mejor? que lo vean tal mejor, vez? entonces, todos en su casa, para que vean que este es como un colchón que tenemos acá, es como un músculo grueso. Sí, que se ve, que se aún- nota, que sí. aún en Vero, digamos, que es un músculo que no es que es abultado y grande, No. pero sí lo tiene ahí. Sí. Ese músculo, si yo lo estripo acá, tiene espacio. Ajá. Esta jeringa, vimos ahora que el grosor no es muy largo. Si yo lo coloco, te lo voy a hacer nada más simulado para que no te Tranquilo, preocupes. yo- Vean que si yo coloco y hago presión, con solo hacer presión Ahí ahí, se ve ahí que hay carnitas, Ahí- sí. sí, exacto. Ujú, Entonces se atraviesa la piel, se atraviesa la grasa que está ahí, que es mínima, y el músculo. Y se coloca a nivel muscular. Ese, Ahí está pinchando, y vean ahí, ustedes. por ejemplo, ahí lo ves. Ahí está Entonces ven qué perfectamente. bonito cómo nos queda. Ajá. Y exactamente la misma zona, Sí. obviamente en ellas en el brazo derecho. Sí. Vean que Puede lo ser coloca. cualquiera de los dos lados. Cualquiera de los dos. es No hay indistinto. ningún, Ok. digamos, lado de preferencia. ¿Algún cuidado posterior, doctor, al ponernos la vacuna? Ya me fui Por a ejemplo, vacunar, ya ahorita, me puedo ir, ¿no? por ejemplo, ve, No, usted va después del programa a vacunar. pero ya le toca para la oficial, no esta, ¿verdad? Exacto. Ve, importante, ahorita vieron que esta señora cuando lo retiran, el enfermero que lo está Sí, colocando sí. le coloca como un Un algodón, algodoncito, exacto. sí, sí. Yo siempre recomiendo que hacerse presión es importante, por lo menos hacer un poquito de presión, porque obviamente la idea es que ese medicamento va a estar ahí metido, que hagamos por lo menos un poco de presión Para que no, siga penetrando que y no se mantenga, como que se devuelva mantenga, algo. y además si hay algún vasito que tal vez se tocó, Ajá. que se quede quieto y no haga como un morete después o algo Ok. pequeño. ¿de Ahí acuerdo? está el Es- pinchacito, vean Entonces ustedes. ya me puse el Vean algodoncito, cómo presiona entró. Ahí y ya entró me puedo ir, perfecto. doctor. Velo ahí. Ahí lo Inclusive, estamos viendo, ¿ves? Ahí sí. está. Él primero aspira para revisar. Ahí está inyectando. Y una vez que termina de inyectar, vean cómo él retira y coloca un algodón. Sí. Eso es- Vean que no es nada del otro mundo No. porque sabemos que hay gente que es más temerosa a las agujillas, no pasa nada, esto nos puede proteger. El algodoncito que usted comentaba, que lo sacó bastante rápido en realidad, pero, Rápido. Es- pero lo ideal es como presionar un toque ve más. qué importante, él está cargando ahí, porque esas son presentaciones, ¿verdad? A Esta es veces- otra presentación. Es otra presentación. Por cierto, Doc, Sí. mucha Bueno. gente se pregunta la efectividad. Chao. ya me Ya- fui ya a salió vacunar. huyendo. Ok, mucha gente se pregunta la efectividad o la diferencia entre la vacuna que pone la caja y la vacuna que me puedo poner en cualquier farmacia. Es la misma. Es la Ok. misma porque recordemos que las vacunas de influenza son cepas que se aíslan a nivel mundial, o sea, es por estaciones. Entonces, la misma que está en la farmacia es la que tiene la caja, la original. Lo que cambia es que obviamente la caja es parte del programa de seguridad social y digamos en particular usted tiene que comprarla. Ay. Pero es exactamente la misma vacuna. No es que es diferente ni que es mejor la de afuera, que eso es un Exacto, concepto, que ¿verdad? es una duda siempre, Que siempre dice sí, uno, mejor la pago sí. afuera porque es mejor. No, es Sí, exactamente que es la más misma. efectiva. Inclusive ahí hago un comercial, eso es un esfuerzo muy importante que se hizo por parte de la Seguridad Social, digamos, de la Caja Costarricense de Seguro Social, al inicio de la pandemia. Fue una de las primeras conferencias de prensa donde se anunció, vamos a comprar muchas vacunas para influenza. ¿Por qué? Porque esa es la idea, hacer una prevención, pero se hace con medicamentos que son originales. Ahora, una de las dudas que se está generando y precisamente están escribiendo ahora por el WhatsApp, Sí. ¿verdad? Y esto es importante que lo menciones. Sí. Me pregunta una muchacha, si soy hipertensa, ¿me debo vacunar? Muy Una importante. persona Claro. relativamente joven, digamos. Vamos a dejar claro que hay grupos de riesgo que son tal vez los de prioridad. Estoy hablando más que todo porque el Programa Nacional de Vacunación implica vacunar primero los de riesgo y luego los demás. Correcto. En el caso de ella sí se debe vacunar, o sea, no es que haya un problema, pero no es de riesgo en el sentido que los que estamos considerando más prioritarios o de primer lugar van a ser los adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas cardíacas, por ejemplo, problemas de corazón, enfermedades respiratorias, por ejemplo, enfisema pulmonar o la llamada enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asmáticos, pacientes embarazadas también son de prioridad y también pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica, por ejemplo, que tienen tratamiento como quimioterapia previa o tratamientos para bajar las defensas. Son pacientes que son de prioridad, pero esta vacuna está aprobada para cualquier paciente mayor de 6 meses. O sea, la como dije. población entera pudiera vacunarse Correcto. a partir de los 6 meses. A partir de los 6 meses. Con la diferencia que dije ahora que en los niños hay una segunda dosis porque Sí. ellos tienen un sistema de defensa Sí. que hay como que darle un segundo refuerzo, pero en el adulto es solo una dosis. Para quedar claros, en la Caja Costarricense del Seguro Social, evidentemente la prioridad es para adultos mayores y para niños. Correcto. Y para lo- todos y esos los- y estos factores de grupos riesgo que es- mencionabas. Exactamente. No es que no se vaya a colocar en los demás pacientes, pero recordemos que la caja tiene sus Un tope, protocolos, un un tope de tope, vacunas tiene un también. tope de vacunas que, Sí, que compraron. sí. No es que no se la puedan colocar, eso por eso siempre discútalo, es un medicamento, discútalo con su médico en el EVAIS, en la clínica, si pueden colocársela, pero yo quisiera también tener conciencia que estamos en un momento donde hay que priorizar a los pacientes de mayor riesgo, porque precisamente ahorita la idea es que vamos a salir de la pandemia del coronavirus victoriosos, pero viene en julio, lo dije ahorita, el La pico de influenza. influenza. Entonces vamos a ir preparando ese grupo de riesgo para que cuando venga esa ola que es inevitable de virus respiratorios después de la época lluviosa que ya arrancó y que va a ser para julio, que tengamos esos factores ya cubiertos, que los pacientes estén cubiertos.
para infectarnos, ahora, para infectarnos menos o para enfermarnos menos de influenza y que esto no alborote y no confunda, ¿verdad? Y no haya un caos por esto. Claro, además que he explicado varias veces que ahorita, digamos, para el mes de junio, el reto que vamos a tener los médicos en la consulta es tener pacientes, que yo ya he tenido varios en mi consultorio, que ya tuvieron coronavirus, recuperados de coronavirus, que llegan por tos, que eso es un tema que vamos a desarrollar absolutamente acá, porque es pacientes que después de recuperados quedan con tos, que no sabemos si es porque la época lluviosa los descompensó y es una gripe nueva, o en julio, que es influenza. Ve qué interesante, se nos mezclan todas las enfermedades, inclusive los pacientes crónicos que se vuelven a activar. Por cierto, hay una consulta de un caballero que dice que tiene 51 años y fue diagnosticado de corazón grande, así es como lo menciona, que si en este caso él debería de vacunarse. Es el ejemplo prototipo en hombres, pacientes que tienen más de 50 años en el caso de él y que además vea que importante que tiene una cardiopatía. Corazón grande, hay que tener claro si es grande porque alguien se lo dijo en una placa, por ejemplo, que eso pasa mucho en consulta, pero si ya tiene un problema de corazón, crecimiento de corazón, tal vez porque es hipertenso, en ese caso sí es un paciente de prioridad. Por cierto, hay una nieta preocupada por la abuelita y nos dice que si hay una edad tope en los adultos mayores o si verdaderamente no importa que tenga 99 años me debería de vacunar. No hay una edad tope. Sí tengo que aclarar que los estudios son en pacientes que no llegan hasta los 90 años, ¿verdad? La mayor parte llegan tal vez a los 70, 80 años, pero no existe una edad tope. La protección siempre sigue siendo la misma y especialmente en el adulto mayor hemos explicado que el sistema de defensa es un poco más lento y por eso es que inclusive se complica más con cualquier virus respiratorio. Entonces se vuelven una prioridad porque lo que queremos es reforzarlos, como que tengan, como dije ahora, más policías más rápido. Y en este momento es el grupo más importante para proteger. ¿Por qué? Porque van a enfrentarse inevitablemente a una ola de virus respiratorios que no es esta de coronavirus, quiero que quede claro, sino la segunda parte del año, que es la que siempre tenemos y es la que valoramos de año a año con influenza y por eso se vacuna estacionalmente para influenza en estos meses preparándonos para el siguiente bloque. Hay una señora que pregunta por su pequeño que tiene 2 años y 10 meses y dice que ha tenido ciertas crisis de asma. Me pareciera que ella no está, digamos, diciendo que ya tiene un diagnóstico de asmático. Sí. Entonces su pregunta es que si debería o no vacunarlo. Muy buena pregunta y se la agradezco porque precisamente ahí es donde yo preferiría primero valorar a ese niño, primero valorarlo, saber si es asmático, porque si está con un control inadecuado, digamos, ha estado con crisis, si le coloco la vacuna, sí lo puedo exponer ese riesgo que comentaba ahora de que haga una reacción que tal vez se active un poco más el asma y entonces termine en una emergencia, en nebulizándose en un hospital. Entonces la idea es mejor valorarlo primero. Repito, muchas de estas decisiones hay que tomarlas con su médico, no solo es vacunarse. Sí, no es porque a mí se me ocurra. Exactamente. La campaña implica obviamente que todos estén expuestos a servicios de salud, pero si usted tiene esas dudas, tiene esa curiosidad de que raro, mi hijo, ¿será que es asmático? Yo le digo que siempre anda resfriado, mejor haga la consulta, le damos tratamiento, se aborda primero y luego se define si se coloca la vacuna para no hacerlo caer en una crisis de una forma, digamos, programada. Exacto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Por cierto, ¿la influenza se repite? ¿Me puedo volver a contagiar? Sí, claro. Es más, ve qué interesante. Desde el 2009 tenemos ya exposición y se ha mantenido durante casi 11 años la costumbre de tener vacunas porque cambian estacionalmente. El mismo concepto de coronavirus que muta, aplica para influenza, especialmente en influenza que se transmite también entre animales, que eso es interesantísimo porque entonces muta más rápido. Y eso hace también muy importante para todos en su casa entender que todas las estaciones cambian. O sea, la vacuna no es la misma que se colocó el año pasado de la que se coloca ahora. Bien, clarísimo, doctor Estrada, muchísimas gracias y todos a vacunarse, así es, ¿verdad? A vacunarse y a estar protegidos. Que pase un feliz día, doctor. Gracias. Muchas gracias a ustedes.